Buenas tardes. Llegué 2 minutos tarde, es que había mucho tráfico de la recámara para acá, pero ya estamos juntos otra vez. Abreviando tiempo, después de darle buenas tardes, oremos por favor, ¿sí? Padre, quiero venir delante de tu trono de gracia en el nombre de Jesucristo con mis hermanos que están frente a mí, Señor, poniéndonos de acuerdo, Señor, para que este tiempo del discipulado sea de grande bendición de parte tuya para con nosotros, que nos enseñes, que nos muestres las cosas que tenemos que hacer y las que tenemos que dejar de hacer, Dios de mi vida, Padre Celestial, y que podamos entender, comprender, Padre bendito, el enorme privilegio, Señor, de ser discípulos tuyos, como tú dijiste, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Padre, ayúdame a mí y a Carla, y ayúdame, Señor, a mis hermanos que nos están escuchando, Señor, que pongan sus copas con la boca hacia arriba para recibir el agua, Señor, que tú has de mandar desde allá, desde tu trono de gracia, Señor, para, Señor, que el árbol que somos nosotros reciba la lluvia, Padre bendito, y podamos menguar y que tú crezcas, Señor, a través de nosotros. Dios, en el nombre de Jesucristo, te lo estamos pidiendo, Dios. Gracias. Toma, Señor, la dirección de esta reunión, Padre, de las que vienen, Señor, y que tú seas glorificado, visto, oído y santificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a continuar con la quinta enseñanza del tema del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Si el Espíritu Santo no ministra en la iglesia, todo es pérdida de tiempo y venimos a ser como las vírgenes fatuas de Mateo 25. Venimos a tener vida de iglesia y no vida de Cristo. Y le damos más importancia a la iglesia
que a nuestra relación personal con Cristo. La iglesia tiene su validez, claro que sí, pero la iglesia tiene que ser cristocéntrica. Cristocéntrica. No es que vayas a la iglesia, a las reuniones de la iglesia, sino tu reunión personal con el Señor, ¿verdad? Entonces, en la reunión anterior vimos con claridad cómo la iglesia en sus inicios era dirigida por el Espíritu Santo. Recordando Hechos 15, por favor. Hechos capítulo 15, versículos 7 y 8. Hechos capítulo 15, versículos 7 y 8. ¿Sí se acuerdan lo que dice en ese pasaje? Bendito Dios. Dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, que Dios escogió, no los apóstoles, fíjense bien, Dios es quien escoge los tiempos, ¿sí? Que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca las palabras del Evangelio y creyesen. Cuando Dios escoge, aquellos que están oyendo la predicación llegan a creer, ¿sí? ¿Sí, amados hermanos? Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Lo mismo que a nosotros, ¿sí? Bendito sea Dios. Amén. Y en el versículo 28 de ese capítulo 15, nos dice con claridad cómo el Espíritu Santo dirigía todas las reuniones. Aquí en el versículo 28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Habían tenido una serie de conflictos ahí con personas, judíos cristianos, que querían que se circuncidaran. Y entonces hubo el primer concilio y llegó el Espíritu Santo y Él fue el que dirigió la reunión. Y Él dice, sí, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles cargas? Versículo 29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. El Espíritu Santo tiene que dirigir a la iglesia, tiene que dirigir tu vida, tiene que dirigir mi vida, y es necesario rendirnos a Él para no andar dando golpes al aire, estar buscando qué vamos a hacer para Dios. No tenemos nada que hacer para Dios, sino todas las cosas se hacen con Dios, con el Espíritu Santo, ¿sí? Los que servían en la iglesia, asimismo, los que servían en la iglesia necesitaban la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos, empezando por mí? ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿Sí? Los que sirven tienen que tener esa característica, la llenura del Espíritu Santo. Si no, no pasa absolutamente nada más que de ser un culto más, un culto religioso, ¿sí? Ahí vemos en Hechos capítulo 6, por favor. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice de la siguiente manera: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, no de los visitantes, el número de los discípulos. Era una iglesia dirigida por el Espíritu Santo y ahí había discípulos nacidos de nuevo. Cada nacido de nuevo tiene que ser discípulo. El Espíritu Santo pone el querer y el hacer para estudiar la palabra, para congregarse, para servirle a Dios, etcétera, etcétera. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron:
no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y piretas, meseros espirituales, y piretas, ¿sí? Nada más para servir a las mesas, no para predicar. Para servir se necesita la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, oremos para que volvamos al principio. Sí, es lo que está buscando el Señor. Apocalipsis 2, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. A quien encarguemos este trabajo. ¿Por qué? Versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Qué importante es que cada congregación tenga sus diferentes ministerios, aún el de ayuda, ¿sí? Ministerios que sirven al Señor. Una iglesia que camina, no una iglesia que está sentada. Bendito sea Dios. Entonces, diáconos, eran diáconos, desde ahí se empezaron a llamar diáconos, llenos del Espíritu Santo, con sabiduría, de buen testimonio, o sea, íntegros, fieles, capaces de discernir, ¿sí? Bendito Dios. Ellos oraban y el Espíritu Santo también, otra parte de la participación del Espíritu Santo, oraban y el Espíritu Santo elegía a los que habían de ser enviados. ¿Se acuerdan de la oración que dijo el Señor Jesús cuando veía multitudes de ovejas sin pastor? Les dijo a sus apóstoles, discípulos, orad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, porque su mies es mucha y sus obreros pocos. No es que yo vea una necesidad en Ramos Arizpe, no es que yo vea una necesidad allá por Parras, Coahuila, no es lo que yo vea, sino que el Señor sea el que me envíe a mí a ministrar. Él es el que envía, ¿sí? Vamos a Hechos capítulo 13, por favor. La idea de Dios es que volvamos a dejar que el Espíritu Santo dirija nuestra vida como los santos del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger significa negro, era etíope, ¿sí? Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor, fíjense, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, qué relación tan fuerte espiritualmente. Por eso la iglesia tenía victoria y tenía unas guerras tremendas del infierno contra ellos, de Satanás contra ellos. Ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Los primeros misioneros, aquí está, primeros misioneros, ¿sí? Eran miembros de la iglesia de Antioquía. Ahora hay muchos misioneros que no pertenecen a ninguna iglesia, no sé quién los envió, ¿verdad? Pero todos los misioneros desde el principio tenían un pastor. No nos manejamos solos, entiéndalo. Si usted pretende servirle al Señor por su propio medio, no se puede. Somos un grupo, somos un cuerpo y el Señor ha puesto personas, ¿sí? Ha delegado autoridad espiritual para que todo sea en orden, porque Dios es un Dios de orden, ¿sí? Es un Dios de orden. Hermano, quiero ir a predicar, ¿te está enviando el Señor? Sí, ok, déjame orar por ti para que Dios te cuide, porque vas a ir a hacer guerra espiritual.
Vas a confrontar a Satanás y a sus demonios, porque vas a ir a ministrarle a esas almas que están encarceladas. Bendito es Dios. Entonces, los primeros misioneros pertenecían a la iglesia de Antioquía, no a la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Una iglesia que sabía su enorme responsabilidad. Su enorme responsabilidad. Ya se habían iniciado las 3 primeras fases de la comisión, ¿se acuerdan ustedes? Las 3 primeras fases de la comisión. Hechos capítulo 1, versículo 8, me recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Ya habían trabajado en esas áreas. Ahora empezaban Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo hasta lo último de la tierra. Los misioneros, ¿sí? Entonces, se habían iniciado con los discípulos de Cristo dando testimonio en Jerusalén, Judea y Samaria. Ahora era el tiempo de Dios de que los testigos fueran por todo el mundo, por todo el mundo. Vemos estos en Hechos 13, por favor, versículo 3. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Bendito sea Dios. Un orden. Es lo que necesitamos, un orden. No era la iglesia quien estaba llamando a estos 2 hombres, ¿queda claro? Hay muchas congregaciones, desafortunadamente, ¿sí? Yo pertenecía a ellas en principio, donde elegían a los que iban a trabajar en la iglesia por votación. No somos partidos políticos, ¿sí? No somos partidos políticos. En la iglesia no se vota para elegir a los servidores. Es Dios el que ministra. Es Dios el que dice, dile a aquel que quiero que me sirva, ¿sí? Desafortunadamente, bueno, lo veremos más tarde esto, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, no era la iglesia quien estaba llamando a esos 2 hombres, la iglesia estaba orando. La necesidad la conoce el Espíritu Santo, y después que estaban orando y ayunando, el Señor, yo creo que en esas oraciones le estaban diciendo a Dios, Señor, cumple tu palabra, Señor. Cumple tu palabra, que tu palabra corra, Señor, que tu palabra sea escuchada, Señor. ¿A quién quieres enviar, Señor? Algunos han de haber dicho, aquí estoy yo, heme aquí, Señor, etcétera. Tenían deseos de ser misioneros, pero el Señor decidió escoger a Saulo y a Bernabé. Él es quien decide, ¿sí? Él es quien decide, ¿sí? Entonces, fue el Espíritu Santo quien los llamó y quien los apartó para el ministerio. Yo traigo un problema entre mi corazón y lo platico con mi esposo y con Dios, porque sí es muy importante saber que he sido llamado al ministerio. Saber que hemos sido llamados al ministerio, que es el Espíritu Santo el que puso su querer y su hacer y nos da la unción para el servicio que hemos de desempeñar, haciendo Él en nosotros las cosas que son agradables a Dios. Hebreos 13, versículos 20 y 21. Entonces, todo lo de Dios es muy delicado, muy delicado. Todo lo de Dios es muy delicado, ¿sí? Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dijo, Juan capítulo 16, ¿qué nos dice en Juan capítulo 16 de la labor que estamos viendo del Espíritu Santo? Del Espíritu Santo. Juan 16, versículos 7 y 8 nos dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ningún evangelista, ningún predicador que no esté lleno del Espíritu Santo puede
traer convertimiento a los oyentes. A veces se manipulan las emociones de las personas y personas pasan llorando a un llamado que hace el predicador. Ese es el problema. El predicador no tiene que hacer ningún llamado. Es el Espíritu Santo que atrae a las personas al frente. Y no es para que hagan una oración de fe, sino que ahí mismo derramen sus lágrimas delante de Dios, gritando: perdóname, Dios, perdóname, Señor, reconozco Es el Espíritu Santo el que trae esa convicción. Amén. Ahora hasta para el llamado que hacen, le ponen una musiquita ahí muy agradable, etc. Y pues la música tiene cierta situación que nos atrae a las emociones. Volvamos al principio, iglesia. Ya estamos prontos, si Dios lo permite, para reunirnos otra vez. Que seamos una iglesia diferente al tiempo cuando nos mandó el Señor por conducto del gobierno a guardarnos de la plaga que se vino en todo el planeta. Si no, ¿de qué sirve el haber estado no encerrado? ¿Sí? Sino buscando de Dios, ¿sí, amados hermanos? Entonces dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Él fue el que te convenció de pecado, que te convirtió del pecado. A mí también, a todos los que somos hijos de Dios, porque no nos sentíamos algunos mal, o si nos sentíamos mal, decíamos, pues si todo el mundo peca. Todo el mundo vive así. Pero no es cierto. Gracias a Dios que Dios tiene una iglesia santa, pura y sin mancha, no perfecta, pero temerosa de Dios. Entonces, convencerá al mundo de pecado esto significa convencer, tomar el corazón de una persona, y hacerla sentir que está perdida. Hacer sentir en ese corazón que está mal, que su vida está tremendamente mal, ¿sí? Y que se encuentre perdida. Aleluya. No convencerlas con que Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar adelante, Dios va a arreglar tu matrimonio. No. Dios tiene que arreglarte a ti primero. Traer una convicción de pecado tremenda, amado hermana, para que podamos ver ser esa iglesia, ¿sí? El fruto del Señor, ¿sí? El fruto de su sufrimiento, y que Él quede satisfecho. Esa es la labor del Espíritu Santo en la iglesia. Él es el que está añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos, ¿sí? Esa es la labor, tener convicción, hacer que ese corazón de hombre o de mujer sepa que ha hecho mal. El Espíritu Santo es el que provoca el arrepentimiento. Romanos 2:4, esto lo hemos estudiado ya varias veces, pero no está por demás que vayamos reconociendo o recordando lo que a veces se nos olvida. Romanos 2, versículo 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Nadie puede arrepentirse por sí solo, por sí sola. Podrás tener remordimiento como Judas Iscariote, ¿sí? Pero el arrepentimiento lo provoca el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Veamos por favor Hechos 5, versículo 31. Esa es la labor de Dios Espíritu Santo, amados hermanos. Hechos 5:31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador, o sea, a Cristo, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Sí? Arrepentimiento y perdón de pecados. Aleluya. Bendito es Dios.
Ahí en Hechos 11, versículo 18. Hechos capítulo 11, versículo 18. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El Espíritu Santo lo necesitamos urgentemente. Ya mora en ti, pero nos encontramos luchando contra el Espíritu Santo. No queremos obedecerle en ocasiones. Así es nuestra naturaleza caída. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, el Espíritu Santo es el que da vida a los muertos espirituales. Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amada iglesia, hay una doctrina que dice que nosotros participamos en la salvación. No es cierto. Un muerto no puede reconocer al Señor hasta que viene el Espíritu Santo y trabaja en esa vida. La salvación es de Dios completamente. La santificación también. Él está obrando en nosotros. Nosotros no podemos caminar por nosotros mismos, no tenemos la fuerza, aún ni el deseo a veces de buscar de Dios. Es el Espíritu Santo el que pone tanto su querer como el hacer para estudiar la palabra, para buscarlo, para hacer las obras que Él preparó de antemano. Efesios 2, versículo 10. Para que anduviésemos en ellas, ni nosotros no somos Boy Scout para andar haciendo buenas obras. Es el Señor a través de su Espíritu Santo que nos guía a hacer esas obras que Él ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No te muevas si Él no te mueve. Hay mucha gente que va a todas, tampoco, no es así. Es el Espíritu Santo el que tiene y debe de tener un remanente fiel que es obediente a la palabra y al Espíritu Santo, amados hermanos. Amén. Entonces, no lo busque, pero en Hechos capítulo 2, versículo 47, ahí se nos dice que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Bendito es Dios. Esto fue el resultado de algo también, porque va conjunto, ¿sí? El resultado de la forma de conducirse de la iglesia. Es importante la forma que tiene la iglesia de conducirse a los demás, a los ojos de los demás. Ahí mismo quiero que vea conmigo en Hechos capítulo 2, por favor. Versículos del 41 al 46. Fíjense lo que dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí está lo que hacía la iglesia dirigida por el Espíritu Santo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar, ¿sí? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese lo que vino. Y sobrevino temor a toda persona. Algo estaban viendo. ¿Sí? Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Se acuerdan que dice el Salmo que es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía? Porque ahí envía bendición y vida eterna. Hermanos, ojalá y que habitemos juntos en armonía. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿Sí? Somos parte de un cuerpo, involucrémonos
en lugar de ser unas papas por todos lados, hagamos un puré de papas, ¿sí? Que nos involucremos todos. Eso impacta. Que sean uno es la oración del Señor. Que sean uno como tú y yo, Padre, para que el mundo crea. Crea. El Señor se refleja a través de la unidad de su iglesia a las demás personas, con tanto divisionismo que hay en este mundo por todos lados. ¿Sí? Amén. Versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No nada más era dar por dar, ¿sí? Ni vendían todo, sino tenían una porción para que se cumpliese lo que dijo Jesucristo, que es más bienaventurada cosa dar que recibir. Ninguno de aquellos que se hubiera quedado sin trabajo como en esta pandemia, no se quedaba sin comer porque la iglesia estaba pendiente los unos de los otros. Los unos de los otros, entendiendo que Dios no es Dios de holgazanes. El que no trabaje, que no coma, ¿sí? Amén. Que no seamos como aquel amigo que le dije, y es cierto, ¿no? Me lo dijeron, mira Jorge, es bien honesto. Digo, ¿por qué es bien honesto? Es que en la mañana se encontró un trabajo y en la tarde lo regresó. Y así hay muchos que quieren vivir a costa de la iglesia. Nosotros tenemos que enseñarle a la gente que no viva a costa de la iglesia, sino que dependa de Dios. Solamente las viudas que no tienen familia, que están solas y que van a la congregación, esas viudas que están solas, es una obligación de la congregación mantenerlas. Eso es lo que impacta al mundo, pero eso no lo puede hacer nadie más que el Espíritu Santo. Más que el Espíritu Santo es el que hace esta obra en medio de nosotros. ¿Sí? Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Entonces, era un pueblo que recibía la palabra de Dios, perseveraban con gozo, perseveraban, recibían la palabra de Dios con gozo. Era un pueblo que su forma de vivir conmovía a las almas en el temor de Dios. Es lo que dice aquí, ¿sí? Y sobrevino temor a toda persona. Su forma de caminar era sin ofender a Dios. Y la gente ofendía a Dios, pero ellos no. Veían el temor de Dios en sus vidas. Y tenían temor de acercarse. No, ahí no va. Nosotros no podemos estar así. No podemos hacer lo que ellos hacen. Nosotros tampoco lo podemos hacer si el Espíritu Santo no viene a ser morada en nosotros. ¿Sí? Su forma de vivir entonces conmovía a las almas en el temor de Dios, y era un pueblo unido, participaban todos en el ministerio, todos participaban, no había ninguno que se quedara sentado, todos participaban en el ministerio, era una iglesia que caminaba en fe. Amén. Vamos a Juan capítulo 17, 20 y 21, ahí dice la oración que les acabo de comentar, de la oración que hizo el Señor Jesucristo por su iglesia. Juan 17, versículos 20 y 21 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos ya nosotros en esta oración. Rogaba el Señor Jesucristo por aquellos que íbamos a creer por la palabra de aquellos que nos predicaron el Evangelio. Versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
No que seamos uno, como dice 1 Corintios 3, ¿se acuerdan? No les pude dar una comida más fuerte espiritual porque tengo que darles leche porque son personas, caminan como hombres. Unos dicen que son de Cefas, o sea, Pedro, otros que son de Apolos, otros de Cristo. Eso no es estar unido en un grupo, es una unidad total y completa que lo hace el Espíritu Santo. Lo hace el Espíritu Santo. Los creyentes son uno en cierta medida como las tres personas, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjense nada más lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Los creyentes no podemos hacer la unidad, no podemos hacer la unidad, es obra del Espíritu Santo, ¿sí? 1 Corintios 12, versículo 13. 1 Corintios 12, versículo 13. Nadie puede hacerse cristiano porque vaya a una congregación. Nadie puede hacerse cristiano porque lo dirijan en una oración, amados hermanos. No, es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado. Si usted está predicando a una persona, no lo lleve a hacer la oración, por favor. Mejor sígale ministrando hasta que le pregunte, oiga, ¿qué debo de hacer? No para pertenecer a la iglesia, sino para ser salvo. ¿Qué debo de hacer? Entonces decir lo que le dijo Pedro a aquellos, arrepiéntete, tú sabes todo lo mal que has hecho, arrepiéntete, si quieres me retiro de aquí y tú habla con Dios en este momento y dile todas las cosas que tú sabes que lo han ofendido a Él y las cosas que has hecho en contra de tu prójimo y lo dejas ahí. Cuando termines, si quieres llamarme bien, si no, yo creo que el trabajo del Espíritu Santo a través de mí ya ha sido cumplido. Bendito sea Dios. Dejemos que Él haga las cosas. Bendito Dios. 1 Corintios 12, versículo 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No está hablando del bautizo de bajar a las aguas. Cuando venimos a Cristo, recibimos el bautizo del Espíritu Santo en un cuerpo. Diferente a la llenura del Espíritu Santo de Hechos capítulo 2. ¿Sí? Recibimos el bautizo del Espíritu Santo en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, dentro de la iglesia ahí no hay nombramientos, no hay que aquel es mejor que el otro, todos somos un cuerpo. Ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. Amén, amén. Bendito Dios. Y esa unidad es compartir juntos la naturaleza divina. Amados hermanos, si nosotros hemos nacido de nuevo, usted y yo compartimos juntos la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Lo hemos visto, se lo recuerdo, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4. ¿Sí? Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4, es algo que ha ido entrando en mi espíritu poco a poco y en mi mente, porque me parece algo tremendo. Me parece que la semilla de Dios haya venido a ser morada en mi interior. ¿Sí? Si no está esa semilla, yo no puedo vivir la vida alejada del pecado. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. La naturaleza divina, somos templo del Espíritu Santo. Somos vasijas santas, apartadas para Dios. Por eso dice, no toquéis lo inmundo.
Nosotros no tenemos nada que hacer con el mundo más que predicarles el Evangelio, más que vean nuestra vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Tú sabes que el pecado ofende a Dios y el pecado todavía mora en nosotros. Pero cuando empiezas tú a sentir algo, que reconoces qué cosa es lo que está fluyendo en tu vida y te está gustando o te está trayendo algo que sabes que ya lo cometiste antes de ser cristiano y que puede traerte conflicto, aquí está la palabra: huir, huye. Así le dijo Pablo a Timoteo cuando era joven Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Huye. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Bendito es Dios. Alabado sea su santo nombre. Sí, amados hermanos. Es necesario, como lo que dice el Señor, estamos unidos, usted y yo, si somos hijos de Dios, estamos unidos. Lo que te pase a ti me afecta a mí. Si te pasa algo hermoso, me afecta a mí. Y me gozo con tu gozo. Si te pasa algo tremendo, que duele, me duele a mí también, porque somos parte del cuerpo de Cristo. No puedo quedarme indiferente al sufrimiento de un hermano o de una hermana. No somos de aquellos que decimos: tú, mi más sincero pésame. Por favor, eso nunca lo diga usted, porque es una mentira. ¿Sí? Llorad con los que lloran y gozarse con los que se gozan. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Una pregunta: ¿así estamos viviendo? ¿O estamos muy lejos de lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros? ¿Qué piensa? Dios, bendito sea Dios. Estamos unidos por la misma gracia. La gracia que me fue dada a mí no es mayor que la tuya, es la misma gracia. Somos salvos por gracia. Bendito es Dios. El mismo perdón de parte de Dios nos fue dado a cada uno. Él me perdonó a mí como te perdonó a ti. Y lo grandioso es que no queríamos nada con el Señor. Él sí quería, porque nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Es una unidad santa. Es una unidad santa la nuestra, que lleva un propósito divino. Juan 17, versículo 21, esa unidad es para que el mundo crea. No es nada más que prediquemos la palabra, sino que vivamos lo que estamos predicando. ¿Sí? Si hablamos de la fe, cuando nos bajamos de ahí, del púlpito, o que terminamos de hablar con una persona, que nos sigan viendo que vivimos en fe. El justo por la fe vivirá. Amén. Tremendo. Vamos por favor, Hebreos capítulo 12. ¿Y sabe cuál es el tema que estamos viendo? A ver. Más fuerte. Hebreos 12. Hebreos 12, versículos 12 al 14. Perdón. Hebreos 12, versículos 13 y 14. Dice de la siguiente manera: y haced sendas derechas, para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Seguid la paz con todos
Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Seguid la paz con todos. Cuando te enojas ahí en tu casa, que tu enojo, dice el Señor, que no pase de la tarde. Te lo estoy parafraseando. ¿Sí? Que nos pongamos a cuentas con Dios y con la persona con la cual estamos enojados, para no darle lugar al diablo. Seguid la paz con todos. ¿Qué sigue diciendo? Sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso mucho lo predican para ir allá arriba, claro que sí, pero aquí abajo tienen que ver que somos pacificadores y que vivimos apartados de las inmundicias que hay en el ámbito donde nos desenvolvemos. ¿Sí? Hasta lo que vemos por televisión, lo que vemos ahí por el celular, etcétera. Todo eso es un apartamiento que la gente tiene que ver. Que ya no nos gusta el mundo, ni las cosas que hay en el mundo, porque estamos siendo cautivados por el Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios. Entonces, es necesario que nuestra forma de caminar sea derecha. Sea derecha. Yo no sé si aquí en Saltillo digan como en la Ciudad de México, esa persona es bien derecha. O sea, lo que dice lo cumple. Esa persona no es tranza, no es tramposa, es una persona derecha. Nuestra forma de caminar, la gente pueda decir, esa mujer es lo que dice, lo cumple. No se halla mentira en ninguna de la forma que tiene de hablar. Eso es. Esa es la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando nuestra forma de caminar es derecha, evitamos tropiezos para nosotros mismos y para la gente que nos está viendo. ¿Sí? Evitamos tropiezos y evitamos hacer tropezar a los demás. Si usted supiera cuánta gente he conocido que alguna actitud la ha hecho tropezar, y ya no quieren absolutamente nada. Y hablo de cuando estaba yo en la Secretaría de Gobernación trabajando, que llegué a Cristo, yo le predicaba a los presidentes municipales que visitaba yo como delegado de gobernación. ¿Sí? Y hablaba yo con ellos, incluso a la congregación donde íbamos, me acompañó en 2 ocasiones un presidente municipal de allá rumbo a Texcoco, con su esposa. Los dos eran abogados. Y los presenté, y etcétera, y volvieron a ir, pero cuando fueron la segunda vez, le empezaron a llevar por el edificio donde estábamos, y empezaron a decirle, como luego tenemos esa mala costumbre, de las necesidades que habían para el edificio. Y ahí se acabó la situación, las necesidades que habían para el edificio. Tengamos mucho cuidado, caminar nuestras sendas derechas, ¿sí? Para no tropezar y para no hacer tropezar a la gente. Tengamos mucha cautela, mucho cuidado. Es diferente que Dios ponga en su corazón el deseo de dar a que nos vayan a pedir causando lástima. No, amados hermanos, no. Si tiene usted necesidad, hable con Dios y Él ha de mover los corazones para cubrir las necesidades, porque somos parte de un cuerpo. No se le olvide, por favor, no se le olvide nunca lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, ser pacificadores, Mateo 5:9, no lo busque, ¿sí? Ser pacificadores, porque los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Efesios 5, versículo 1, mire, caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1?
Dice, sed, esa es otra cosa que me dio mucho que pensar, de veras. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios. Él dice, sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué puedo llegar a ser imitador de Dios? Porque Él puso su simiente en mi interior, y esa simiente, en la medida que yo le pongo agua, esa semilla se quiebra, y esa semilla al quebrarse hace raíz hacia abajo y luego empieza a crecer la vida misma de Dios, la misma vida de Dios a través de nosotros. Por eso podemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Es algo, el cristianismo es sobrenatural, no tiene nada que ver con esta tierra, en lo absoluto. Aunque la tierra, el planeta, el cosmos es de Él. La misma palabra dice que a lo suyo vino, o sea, vino a lo suyo, a la planeta, y los suyos no lo recibieron. Les dije, es como si llegas a tu casa y te dice tu esposa, pues aquí no vives. ¿No? Eso fue lo que le hicieron al Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, Él vino por los suyos. Mateo 1:21, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Bendito Dios, ¿sí? Dios. Una de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo fue la santidad. La santidad. Y si nuestra conducta no refleja su santidad, ¿qué es lo que está pasando? Bendito Dios. Pero esa santidad, amados hermanos, es obra del Espíritu Santo. Vuelvo, tú no puedes no te puedes santificarte por ti mismo. Es un trabajo del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Nada podemos hacer nosotros por ser nacidos de nuevo, nada podemos hacer por ser santos, nada podemos hacer para llegar allá al cielo. Toda es obra del Espíritu Santo. ¿Qué necesito? Rendirme. Rendir mi voluntad. Como dijo Jesucristo, no mi voluntad, Señor, sino la tuya. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y a eso nos lleva el Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 32. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Sí? El cual ha dado Dios a los que le obedecen. Su maravillosa presencia del Espíritu Santo, su poder, su guía, su cuidado, ¿sí? Ha sido dado a los que le obedecen, es decir, a los que creen. Es lo que significa a los que le obedecen, porque si usted no cree, no puede obedecer. Se lo ha dado a los que creen, ¿sí? Si una persona cree, obedece. Si una persona cree, obedece. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Lucas 11:13. Y aquí me voy a quedar, no aquí sentado, sino aquí me voy a quedar en lo que estamos viendo, ¿sí? Lucas 11, versículo 13. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Hay un mandamiento en Efesios capítulo 5, versículo 18, y aquí me quedo. No os embriaguéis con vino que causa disolución, más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos. ¿Sí?
Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, con mucha más razón vuestro Padre no nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos. Padre, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de ti, Señor. Que sea un anhelo de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Tenemos un receso.